Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes compartiendo en este espacio. Los saludo desde cada rincón donde se conecten. Gracias por ser parte de este ratico para conversar, para compartir. La intención de estos espacios, gracias a mi padre, es poder seguir abordando de otros temas que seguramente a todos nos enriquecen la vida. Desde mi concepto, hay dos áreas de vida que, por lo general, seguramente hay más, pero por lo general a todos nos causa cierto quiebre. Uno es la parte económica, por un ladito, pero otro tiene que ver con las relaciones de pareja. Cómo esas relaciones de pareja a veces cobran tanto protagonismo en nuestra vida, porque seguramente todos queremos relaciones de pareja lindas, sanas, bonitas, de esas que soñamos y que muchas veces idealizamos, entre otras cosas. Así que gracias por conectarse, feliz de estar con ustedes en este espacio, de verdad encantadísima de compartir. Hoy tenemos una invitada maravillosa, una mujer con quien ya tuve la oportunidad de conversar hace un ratico y es tremendamente encantadora, que además tiene una formación increíble. Ella es psicóloga, ella es especialista en salud mental, es coach, maneja todo el tema de inteligencia emocional y demás. Y es una mujer que hoy nos va a compartir un poco sobre cuáles son esas heridas que como seres humanos tenemos, que cargamos y que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos, pero que se terminan reflejando en nuestra vida y en nuestras relaciones. Así que gracias a ti, Fer, por aceptar esta invitación, por ser parte de este ratico para conversar. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias a ti por este espacio. Me encanta. Qué linda presentación y me encanta estar aquí con toda tu audiencia para poder platicar de este tema que realmente es tan importante y que no le damos la mayoría de las veces, como ahora sí bien, La como se dice, la atención. importancia. Así es, así es. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hace un momento, y vamos a empezar a entrar en materia porque aquí el tiempo vuela, ¿no? Y vamos a aprovecharlo al máximo. Hace un ratito te estaba preguntando que cómo tú llegaste a indagar sobre estos temas, a buscar información, a buscar esa información que te ayudara a entender qué pasaba en tu relación de pareja y me decías que viviste una situación bastante fuerte en tu vida. ¿Podrías contarnos un poquito de qué fue? Claro que sí. Todo este trabajo, todo lo que hago con las mamás, caminando juntas, surge a través de un proceso inmenso de sanación personal que tuve que llevar a cabo al tener depresión postparto y ansiedad en mi segundo postparto, derivado de muchas situaciones que los detonaron. Comencé a tener mucho conflicto en mi relación de pareja, muchos conflictos con mis papás, me empecé a alejar de mucha gente y al empezar a identificar que no era el mundo contra mí, sino era yo misma contra el mundo luchando por mis propias heridas, me di cuenta que cargaba muchas heridas de la infancia, entre otras cosas, pues también con mi relación con mi papá, con una lealtad absurda que a veces hacemos con nuestras madres, y muchas situaciones que fui cargando a lo largo de mi vida, que mi maternidad, como yo siempre digo, nos abre esas heridas, esos recuerdos que no queríamos ver más. Y me tuve que enfrentar a muchas situaciones personales para dejar de culpar al mundo de lo que yo estaba viviendo. Entonces, pues sí, justamente entré en una crisis de pareja bastante fuerte, que aunque vamos de salida, siempre se queda como esos baches que de alguna u otra forma necesitamos terminar de aceptar sobre nuestras propias historias, ¿no? Totalmente. Hablábamos hace un momento, antes de empezar aquí nuestro en vivo, de cómo la relación de pareja es un quiebre para la gran mayoría de los seres humanos. Yo creo que todos de alguna u otra forma vivimos con el deseo de tener esas bonitas e increíbles relaciones de pareja, pero no nos damos cuenta o más bien desconocemos que cargamos con heridas emocionales que terminan haciéndonos simplemente elegir la pareja que tenemos. Desde mi concepto creo que la pareja no es más sino el espejo que uno necesita, ¿verdad? Para darse cuenta de las cosas que aún le hace falta trabajar. ¿Cómo son esas heridas de infancia? ¿Cuándo se crean? Cuéntame un poco de eso. Bueno, existen 5 heridas de la infancia, que es el abandono, la herida de rechazo, la herida de humillación, de traición y de injusticia. Estas heridas se generan a lo largo de nuestra infancia por algún evento traumático en nuestra niñez o alguna percepción o interpretación de alguna situación que no pudimos, pues, manejar dependiendo nuestra madurez emocional de acuerdo a la edad de la infancia. Entonces, no necesariamente es por un evento traumático o un abuso real, sino por la percepción
que tuvimos en la infancia se pueden generar por parte de papá o de mamá, a diferencia de la herida materna o la herida paterna, que únicamente viene de alguno de los dos lados. Entonces, bueno, estas son las 5 heridas de la infancia y se van dando a lo largo de la primera infancia. Vamos a ponerle, hay que acordarnos que la memoria emocional, por así decirlo, la conciencia, se empieza a formar los primeros 3 años de vida, por eso casi es imposible recordar nuestra vida antes de los 4 años, pero no por eso significa que sea menos importante, porque nuestra memoria inconsciente se va guardando pues diferentes momentos, situaciones, emociones que vamos guardando, ¿no? Entonces, pues estas son las 5 heridas que podemos llegar a presentar y que van a determinar nuestra personalidad o nuestra manera de conducirnos hacia otras personas en la vida adulta. Totalmente. Hay algo que tú acabas de decir que me parece muy importante para quienes están escuchando, que lo sepamos y que lo tengamos siempre muy integrado, ¿no? Una cosa es lo que alcanzamos a ver, una partecita como del iceberg. Yo creo que todos hemos visto Titanic en algún momento, ese témpano de hielo, ¿verdad? Una cosa es lo que alcanzamos a ver y desde dónde creemos que tenemos las relaciones y desde dónde creemos que elegimos a la pareja, y otra la información que se va guardando en ese pedacito de hielo que no alcanzamos a ver, que según las estadísticas estamos hablando de un 90% de información que queda grabada en nuestro inconsciente. Esa información que queda ahí de acuerdo a esos hechos que vivimos. Tú acabas de decir que no necesariamente tienen que ser eventos traumáticos. ¿Cómo se generan por lo general ese tipo de heridas en nuestra vida? Te voy a poner un ejemplo. Hay quienes podemos tener una herida de abandono, ¿ok? Y no necesariamente es porque mamá o papá no estuvieron. Es por la percepción de la disponibilidad emocional que hubo en ese momento. Porque como mamá podemos estar en presencia con nuestros hijos, pero emocionalmente podemos estar luchando nuestras propias guerras internas y no estar de alguna forma para atender las necesidades emocionales de nuestros hijos, y de alguna u otra forma ellos van percibiendo esta cuestión me abandona, pero me abandona emocionalmente, ¿no? Y así puede ser con cada una de las heridas. Tengo mi hija grande, que justamente cuando yo viví depresión postparto ya tenía 2 años y medio alrededor, y justamente parte de lo que a ella le costó trabajo, por lo que yo también inicio este proyecto. Tengo una maestría en psicopedagogía infantil porque siempre me gustaron los niños, siempre me quise dedicar a ellos, pero en el camino de darme cuenta que cuando mamá no está disponible o papá no lo está, las consecuencias realmente son para los niños, ¿no? Entonces no podemos ayudar a los niños a transitar su camino de desarrollo natural si quienes guían su barco no están disponibles en todos los sentidos. Entonces, cuando vi cambios emocionales en mi hija y lloraba mucho porque decía que extrañaba a su mamá y su mamá estaba ahí pegada a ella, ¿cómo vas a extrañar a tu mamá? Investigando más también sobre ese tema, me di cuenta que posiblemente Micaela estaba generando una herida de abandono porque mamá estaba en otra dimensión emocional, vamos a ponerlo así. Entonces, pues justamente así pueden ser las heridas de la infancia cuando no queremos hacer literalmente la herida, ¿no? Cuando no hay un golpe a lo mejor de mamá o de papá, o un papá que se vaya totalmente de casa, o realmente esta injusticia donde papá puede llegar a prometer ciertas cosas y no está. A lo mejor y puede ser algo que escuché, que no pude interpretar. A lo mejor escuché a mis papás pelearse en su cuarto, se dijeron cosas horribles entre ellos de adultos y yo como niño no pude interpretarlo. Entonces, como cada situación que no se repara, que no se le habla como adulto al niño, puede generar estas heridas. Total, acabas de decir una palabra que a mí me gusta mucho. Aquello que no se repara es algo que es propenso a repetirse, ¿no? Exactamente. Algo que uno no se logra dar cuenta es propenso a que lo vayamos viviendo de historia en historia. Hablabas del tema de la herida del abandono y yo creo que, caramba, si nos ponemos a pensar, la gran mayoría de personas de alguna u otra forma hemos tenido y hemos conectado con esta herida. Bien lo decías, el abandono no solamente está relacionado a cuando no está la figura, sino cuando la figura está pero no está disponible emocionalmente. ¿Cuál es el comportamiento, por ejemplo, que tiende a desarrollar una persona, en este caso el área de abandono? ¿Cuál es el comportamiento que tiende a tener una persona que ha sufrido esa herida de abandono, Fer? Son personas
que se vuelven muy dependientes a nivel emocional, Ok, justamente por este miedo a que si hago algo mal, me van a dejar. me van a dejar. Entonces, suelen ser personas que se abandonan literalmente por esta herida de abandono, no sintieron vamos a ponerle apapacho al alma en esta infancia, ¿no? Quienes las cuidaban o quienes los cuidaban no llenaron este vasito de situaciones positivas que van a formar la personalidad de este niño, de esta niña. Entonces él creció careciendo de autoestima, de confianza personal, de observarse de una forma llena de capacidades, posiblemente, ¿no? Entonces, cuando yo me siento abandonada, no me siento digna de amor, no me siento de alguna forma, pues sí, digna, visible ante los ojos de una persona que para mí es mi todo, en la infancia que son mis padres. Entonces, cuando crezco, pues me abandono a mí porque pues sé que puedo vivir sin este amor, por así decirlo, sin esta protección personal y me dedico a darle a todos los demás todo lo que los otros necesitan Ujú. para que me necesiten y así no me dejen, ¿no? Entonces hay muchísima dependencia hacia las parejas, pero también cuando nos volvemos mamás podemos generar mucha dependencia, hacer muy dependientes a nuestros Sí. hijos de nosotras y de alguna forma como que pagamos la cuota perfecta para no sentirnos solas nunca más, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna forma esta herida, digo, todas tienen su grado de importancia en la personalidad del niño herido cuando se vuelve adulto, pero esta sí, la mayoría de las veces no nos deja avanzar, porque Sí, nos incapacita a creer en nosotros mismos. totalmente. Estamos buscando amor afuera. Yo creo que, y yo creo que tú lo has vivido, yo lo he vivido en terapia y seguramente tú también. Cuando llegan las personas a terapia, no son necesariamente los adultos buscando terapia, sino son los adultos necesitando sanar sus temas de niñez para que el adulto realmente pueda desarrollarse en todo el sentido de la palabra. Tú acabas de tocar algo que es bien interesante y que se está demostrando, y porque hay muchos estudios que lo están demostrando, y es cómo la dependencia emocional está cobrando tanto sentido en la vida de la gente. Hay muchas personas enganchadas en una relación donde ya no están a gusto, donde no son felices, donde no los tratan bien, pero aún así es la incapacidad y la impotencia de salir de ellos. ¿Cómo trabajar, Fer, por ejemplo, en esta área de abandono? Me gustaría tocarlas todas porque sé que podemos tocarlas absolutamente todo, pero en esta área de abandono, ¿cómo podrían hacer las personas que tienen esa dependencia emocional para lograr avanzar? Justamente eso que dices, realmente es bien importante, así como un paréntesis, concientizar que el excesivo de celos, la necesidad de atención, la sobredemanda a la pareja, los gritos y pleitos que llegan a los grados más altos, ¿no? Como para necesitar la persona que se ha sentido abandonada siempre. Es como si necesito corroborarme a mí misma que me van a seguir abandonando. Y aunque haga todo por estar y por dar, soy una mujer o un hombre Okay. que, que abandonan, porque sus padres no pudieron quedarse con ellos. ¿Quién va a decir que Chuchito, Juanita o Luisa se van a quedar a amarme si mis personas de más grado de amor no se quedaron, ¿no? Entonces, Uh-huh. justamente eso que dijiste, de estos adultos que gritan, que piden a gritos ser rescatado, este niño interior que vive en ellos, eh, cuando yo me siento con celos excesivos, con miedos excesivos de mi pareja, con una necesidad de que me avise punto y coma de lo que hace, ¿no? Todo esto es importante que lo tengamos como foco rojo, lejos de decir es que mi esposo no hace, no me da y qué malo se volvió de un día para otro, es observarme a mí y decir, ¿qué necesita esta niña? ¿Qué necesita para dejar de luchar contra el mundo exterior y pueda sentir paz, ¿no? Entonces, eso me Sí. encantó que dijiste, cuando gritamos, no grita el adulto, sino grita las necesidades del niño. Y justamente sí, de las cosas que más me abandonan a mí como terapeuta o que menos, o que menos cambios rápidos se logran ver, son mujeres que vengan con mucha dependencia emocional, porque primero tienen que aceptar que la situación viene en ellas y que no, como te decía, y no que el malo es el exterior o el otro.
y que necesito repararme para darme. Y necesitamos mucha responsabilidad personal, porque son mujeres, en este caso, porque yo trato con mujeres y me gustaría enfocarlo un poco así, pero igual para hombres. Se aplica igual. Que han necesitado, de alguna u otra forma, victimizarse ante el mundo. Entonces no tienen una responsabilidad con ellos de trabajar sus heridas, de enfrentarse o de trabajar a lo mejor por ellas mismas, ¿no? Entonces, sí, bueno, cuando a alguna paciente le digo hay que empezar por uno, pues dicen, mejor me voy con un terapeuta que me diga sí, qué malo es el otro, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo le podemos hacer para salir de una relación tóxica o dependiente? Evidentemente hay muchísimos factores que también me gustaría que tocáramos acá, como la herida paterna, la necesidad de un padre, el linaje femenino, los hombres de la historia, ¿no? La lealtad a las mujeres de mi familia. Son muchos aspectos que me van a llevar a encontrar a esta pareja que en ese momento creo ideal, ¿no? Porque también de alguna forma es el hombre, por lo menos, que aceptan en casa, que adopta a mi papá o mi mamá como parte de la familia, que va a encajar con las creencias limitantes o con los caos o la toxicidad que venga cargando mi familia. Entonces son muchos aspectos, no solamente es decir, ya me voy a hacer responsable de mí, es tengo que sanar, tengo que romper patrones, tengo que romper creencias limitantes, tengo que poner límites ante mi familia de origen y entonces encontrar una esencia distinta o una esencia que vengo cargando a lo mejor desde niña, pero que por tantas situaciones familiares se me han ido tapando, disfrazando, poniendo ahí diferentes máscaras sobre lo que soy capaz o no soy capaz, para poder salir no necesariamente de esa relación tóxica, sino más bien no repetir con una nueva pareja los mismos patrones y poder amarme, ¿no? Yo creo que la clave de esta herida es Todo el amarme. amor que pido, tengo que dármelo, ¿no? Exactamente, tengo que realmente amarme como me gustaría o como le pido al otro que me ame, para que de esta forma pueda validarme y valorarme. Porque vivo pidiéndole que el mundo externo, y esto es para todas las heridas, me trate de una forma que creo necesitar, pero yo misma soy la primera en no tratarme así. Entonces, algo que me gustaría dejarle a las mujeres que nos vean es que como nos tratemos, nos van a tratar, como nos hablemos, nos van a hablar, como nos amemos, nos van a amar, porque ¿por qué otro podría darme a mí un amor que yo no me doy? Total. ¿Sí me Total. explico? Y a veces pareciera, porque muchas veces dice la gente, eso parece cliché, ¿no? Eso es como repetir y repetir, pero realmente eso es lo primero que hay que pasar. Para, Uh-huh. por ejemplo, superar la herida de abandono, es como yo primero integro el amor hacia mí Exactamente. para que eso sea un reflejo de la relación. Dice una Exactamente. frase muy linda, lo que es adentro es afuera. Y en la medida en que yo lo tengo hacia mí, lo tengo y lo proyecto hacia afuera. Tú decías algo que me gustó mucho y que me encantará. Soy siempre partidaria de que es importante que la gente lo tenga muy presente. La responsabilidad que yo tengo frente a todo en la vida. En términos de pareja es tan sencillo culpar al otro. El malo es el otro, es el malo de la película, yo voy a la terapia de pareja para que le digan a mi pareja qué es lo que él tiene que corregir, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que él que cambiar? Y cuando le dicen, no, empieza por ti, no yo, es que yo lo estoy haciendo muy bien. Y Exacto. resulta que la pareja simplemente es el reflejo de lo que yo estoy necesitando. Y es bien importante, ahorita te voy a meter una situación que me pasó a mí, ir con terapeutas que realmente no vengan a darnos su opinión, su consejo de vida, su juicio, su apapacho al alma, porque eso no nos va a dejar nada bueno, realmente simplemente vamos a seguir alimentando esa carencia de validarme a mí y verme a mí misma como lo que quiero ser. Justamente cuando yo empecé este proceso hace muchos años, empecé con un terapeuta que es que muy bueno. Cuando él solamente me decía, divórciate, es muy fácil. Él está bien mal, lo hace todo pésimo, divórciate. Entonces es bien importante, ¿cómo se llama? Pues decir, desde ese lado, pues me voy a divorciar, me voy a China, pero me voy con mis inseguridades, me voy con mis carencias, me voy con esta necesidad de que me amen,
porque no importa dónde esté, no importa si estás divorciada, no importa dónde estés, mientras tú no te ames y no sanes contigo, siempre va a ser lo mismo, porque vas a buscar el mismo patrón, ¿no? Entonces, digo, esto sí se los quiero decir como mucho paréntesis, porque justamente lo que dices, a mí me llegan muchos pacientes con terapia de pareja, donde me dicen, es que ya la terapeuta le dijo que está mal, ya la terapeuta le dijo que así no son las cosas, que me pida perdón y me tiene que pedir perdón en la terapia. Y entonces, es decir, estamos buscando un terapeuta para responsabilizarnos o una mamá o un papá que nos vengan a decir que estamos bien, ¿no? Entonces, pues yo creo que como bien dices, el hacernos responsables. Así es. Y como lo hacemos en constelaciones, salir de esa victimización pudiendo decirnos, me hago cargo, ¿no? Yo me hago cargo de mí. No sé si fueron los mejores papás, las mejores mamás, no sé si me faltó mucho, no sé si necesité más, no sé si realmente es real o fue mi percepción, pero tengo que aprender a que con lo que tengo o lo que creo que crecí, que realmente llenó mi mochilita o no, hacernos cargo desde la vida adulta de nosotros, porque por lo menos las mujeres que yo veo son madres, todas, y algo que les digo es, para criar con respeto, para crear con conciencia de lo que el otro necesita, y el otro me refiero a los hijos, tengo que aprender a conocerme, ¿no? Entonces, eso es solo parte de la responsabilidad con uno mismo. Totalmente. Tú acabas de decir algo que me hizo recordar a mi padre. Él siempre lo dice y lo repite en varios de sus momentos de conversación. Él dice, los papás hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. No hicimos más porque no sabíamos. Y esto va para todos los papás. Yo creo que de una u otra manera quienes son papás, todavía yo no, pero lo que veo de los que ya son papás, todos seguramente tienen sus heridas, traspasan sus heridas, pero no lo están haciendo en muchas ocasiones desde el lugar de quiero que esto sea para que te enjuicies o te vaya mal. No, cada papá lo está haciendo a la manera en que cree que es. ¿Sí? Y con lo que tiene, perdón, que te interrumpa, con lo que tiene, porque justamente algo cuando trabajo en sanar las heridas de la infancia con mis pacientes, justamente es eso, es darle la oportunidad del reconocimiento a nuestros padres. No solamente decir, sé que hiciste lo mejor que pudiste, sino también observar que ellos tuvieron una infancia, una adolescencia, una vida que nosotros conocemos desde lo que creemos conocer, ¿no? No sabemos si mi mamá sufrió con mi papá, si mi mamá tuvo carencias, si mi mamá fue maltratada, si mi mamá tuvo algún abuso, porque muchas veces no somos tan libros abiertos con nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues también los padres dan lo que pueden desde lo que tienen, pero también desde sus propias vivencias. Entonces, cuando liberamos y perdonamos, ya no se siente tanta carga, ya se agradece, en vez de, pues, exigir o de alguna forma reclamar lo que no se nos dio. Se agradece que pudieron darnos algo a pesar de su propia historia, ¿no? Y se visualiza mucho más bonita la vida adulta, sintiéndonos menos carecientes de afecto de nuestros padres, y de esa forma pues podemos avanzar, yo creo que de una forma mucho más linda, porque nos sentimos dignas, aunque haya sido poco, de todo se pudo, ¿no? Totalmente. Además porque una cosa, y pasa comúnmente, yo creo que tú también lo has escuchado, muchas veces las historias de nuestra vida adulta las tendemos a justificar en lo que nuestros padres no nos dieron. Y pasa algo muy importante, y eso también para todos, para que lo escuchemos y lo entendamos y lo integremos. Una cosa es cuando somos niños, estamos en una edad donde necesitamos y no podemos decidir y no podemos elegir muchas cosas. Pero cuando llegamos a esta edad en la que tenemos hoy en día, ya somos adultos, nos corresponde a nosotros. Mi padre, cada vez que hablábamos de estos temas, él me decía, hija, sí, de repente fallé en muchas cosas, pero ya estás adulta, ahora encárgate tú de sanar tus heridas. Ya sé que como padre fallé en algunas cosas, pero ya cuando somos adultos es que nos corresponde. Si queremos realmente las relaciones sanas, ¿no? Porque ese es el precio en teoría que tenemos que pagar. Si queremos construir algo lindo, es el sanar. Exactamente, y justamente hay una frase muy linda que me encanta que dice, no aprendemos a ser hijos hasta que somos padres, ¿no? De alguna forma,
pues sí, no aprendemos a valorar realmente a nuestros papás como hijos hasta Sí, que nosotros somos los que tenemos que darle a nuestros hijos y vemos que, pues que es una chamba bien difícil, ¿no? O sea, realmente a nivel personal y a nivel físico. total. Pero un poco hablando también de lo que era también el tema de las heridas, cuando hablamos de que estos papás o tu papá nos dice hay que hacernos responsables desde la parte adulta, es justamente, y sobre todo en las relaciones de pareja, dejar de buscar muchas veces esa carencia, Ujú. y vuelvo a lo mismo, no necesariamente es real, sino lo que sentimos, de nuestros papás, sobre todo de nuestra figura masculina. Hay que acordarnos que nuestro padre es quien nos enseña a ser merecedoras de amor, a amarnos, bueno, no amarnos no entre nosotras, sino a ser amadas Exacto, que no se llama. de la otra persona. Entonces, sí es muy fácil si seguimos en este plan de víctima, donde a lo mejor y me faltó mi papá y estoy buscando en mi pareja a Ujú. un padre que me mantenga, que me atienda, que me, no sé, que me consienta como un padre, que me apapache como un padre, que me dé toda esta protección o seguridad como un padre, pues también voy a tener muchos conflictos de pareja, porque voy a estar pidiéndole a mi esposo que haga dos chambas, la de mi esposo y la de mi padre, ¿no? Entonces, viene mucha situación. Digo, todo, obviamente todo eso está a nivel inconsciente, ¿no? No es como Sí, que sí. pienso Muy así, bueno. pero esa es la parte de la necesidad, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo libero a mi papá de lo que no me puedo dar y me hago responsable de mí y me hago responsable de amarme a mí, de reconocerme, de validarme, de aplaudirme, de sentirme digna de amor, pero por lo que yo soy capaz de darme, no voy a buscar a alguien que venga y me lo dé. Voy a buscar un equipo, una pareja, porque algo que yo siempre les pregunto a mis pacientes es, ¿para qué tienes pareja? Porque te lo marca la sociedad, porque necesitas ser madre, pero igual porque te lo marca la sociedad, porque Ujú. necesitas no sentirte sola o abandonada, porque una mujer vale más cuando está en compañía de un hombre. ¿Por qué razones sociales estás con una Con esta pareja? pareja. O porque realmente te hace feliz estar con esa pareja. O sea, no que la otra persona te haga feliz, sino tú te sientes feliz contigo y feliz con ella, con esa pareja, ¿no? Entonces, cuando las razones y la mayoría de las veces, porque por lo menos hasta mi generación, espero ya las nuevas dejen de Sean cargarles, distintas. nos educan con que la mujer vale cuando está en pareja, que la Cierto. mujer vale más cuando es madre, que la mujer vale más cuando le aguanta toda su pareja, que una buena madre es quien se sacrifica y se olvida de ella misma por servir, que una buena mujer es la que también está siempre linda, bonita y arreglada para recibir al marido cuando llega de trabajar, sin importar cómo se sienta ella. Cierto. Entonces, cuando dejamos de que el peso de una pareja sean estas razones como sociales, vamos a ponerlo así, podemos realmente encontrar estas expectativas que tanto buscamos de sentirnos plenas, vamos a ponerle, más contentas o con una vida mucho más en paz, porque parte desde una decisión personal. No sé si me expliqué bien. Total. Aquí hay un punto incluso sumamente importante que tú acabas de decir. Nos condicionaron para estar en parejas, pero muy poquita gente se pregunta el para qué quiere estar en pareja. Y así como todo, así como yo me tomo el tiempo de decir qué carrera yo voy a estudiar, porque eso va a determinar mi profesión, eso me hace acordar de una frase que también mi papá me decía. Mi papá está lleno de frases. Y él siempre nos decía, a mi hermana y a mí, él decía, su vida, o el éxito más bien de su vida, dependerá mucho de la pareja con la que ustedes elijan caminar. ¿Para qué quieren esa pareja? ¿Cuál es esa pareja que ustedes quieren elegir? O sea, encontrar esa razón del para qué más que el por qué, ¿no? El por qué es porque toca, muchas veces lo demarca la sociedad y nos dijeron lo que tú acabas de decir, que es como el complemento, por eso nos vendieron el de la media naranja, ¿no? Entonces somos seres incompletos buscando el pedacito de naranja para juntarnos, sino más bien, ¿para qué estamos en pareja? Y dentro de ese para qué, el resolver el para qué necesitamos a esa pareja en la vida. Porque volviendo al tema de las heridas, más allá del goce que representa tener pareja, es ese maestro que vino a mi vida, Exactamente. ¿verdad? Entonces, hablábamos de la herida de abandono. Ya sabemos que la herida del abandono se marca desde la dependencia de cómo estamos demandando algo hacia alguien, ¿no? Cómo pedimos ese amor, esa atención, esa entrega, eso que yo no me doy a mí.
Otra de las heridas que tú mencionabas es la herida de humillación, o son varias, ¿no? Heridas de humillación, Sí, rechazo, ajá, la herida de rechazo, por ejemplo. la herida de abandono, la herida de rechazo. El rechazo es algo muy importante porque, aunque, como te decía al principio, todas llevan como a esta cuestión de definir nuestras relaciones en la vida adulta, Ajá. ¿no? Cada una tiene como este sello que lo va a hacer diferente, aunque todo lo que platicamos de la herida de abandono lo podemos ir como Integrando. integrando con estas heridas, ¿no? Porque la herida de rechazo básicamente viene de rechazarme, ¿no? De que mis padres, por así decirlo, y vuelvo a lo mismo, no es por culparlo, sino porque en esa situación de la infancia no lo puedo visualizar desde otro panorama, Sí, no le daban cabida, no le daban validez, vamos a ponerle, a mis pensamientos, a mis sí. emociones, a lo que yo estaba viviendo, ¿no? De alguna forma es como si no aceptaran lo que yo estaba sintiendo. Y este ejemplo lo podemos ver en la vida cotidiana muchas veces con el niño que llora porque se rompió su juguete favorito y es, ay, era un juguete, ¿no? O sea, no nos tenemos que ir a mucho más allá. Es desde el por qué estás llorando o no llores, o el que está llorando y quieres llorar ahora, pues te voy a dar una nalgada para que llores con provecho. O, Motivos para que llores. exactamente. Entonces, nunca había una razón suficiente para papá o para mamá para poder validar o el exceso de emoción, de alegría, el exceso de tristeza o el enojo, un berrinche, eh, que fuera suficiente para que papá o mamá pudieran comprenderlo, ¿no? La herida Entonces, de humillación. Qué fuerte, no, ¿no? la de rechazo, la de De rechazo. rechazo. Sí, Ajá, que van finalmente como integradas, tanto rechazo como humillación, porque finalmente la humillación también es ese sentir que yo voy grabando desde la memoria emocional frente a ese rechazo de no fui suficiente. claro, la herida de humillación y la de rechazo tienen mucho, mucho que ver, digo, todas están hiladas, pero tienen mucho que ver porque justamente es esta falta de aceptación en la vida adulta a alguna crítica, algún comentario, a exponerme, ¿no? De alguna forma a una presentación en la escuela, a decir algo en el trabajo, a opinar mis emociones, a levantar la voz en mi relación de pareja, a decirle algo a mi suegra que no me gusta, a lo que sea, porque todo es con miedo a que si opino, si hablo, si se me ocurre demostrar mis emociones, pues puedo recibir algo que me haga sentir humillado, rechazado y prefiero no Así hacerlo, es. En la ¿no? herida de humillación, y tú me dirás si es así, pero hay algo que muy frecuentemente hacen los padres, Uh-huh. quienes somos hermanos, lo hemos vivido, de repente no sé si tengas hermanos, lo has experimentado, y es esa frecuente comparación, ¿no? Tu hermana sí hace, tu en cambio no, debería seguir los pasos. ¿Cómo eso también hace mella en la vida de uno? Exactamente. Y es algo, esto que acabas de decir es justamente también lo que va generando como esta ausencia de niñez, porque muchas veces estás más enfocado en vez de vivir tu infancia contigo, por más de que te rechacen, vamos a poner, o te humillen, pues por lo menos tienes este ratito para irte a jugar a los carritos y sentirte como que nadie te ve y entonces estás conectando contigo. Pero cuando tengo estas heridas, o sea, la herida más bien la de humillación, es toda yo me invalido. Toda yo soy incapaz de tener algo positivo porque, mira, mi prima es buena en matemáticas, mi hermana la que no hace berrinche, ¿Cierto? mi mamá cuando era chiquita me contó mi abuelita que ella no se portaba mal, en la escuela dicen que yo soy la que no se sienta toda no sé. Entonces, nada es aprobado. Todo es como si fuera incapaz de alcanzar las metas de lo que para mi mamá sería una buena hija. Y entonces es algo súper desgastante cuando creces con esta herida porque estás siempre luchando, ¿no? Es la niña del 9 casi 10, pero nunca pudo ser suficiente. Sí, Entonces, siempre pudiste hacerlo mejor, siempre te invalidan de alguna forma. Entonces, en la vida adulta, y sobre todo cuando eres mamá, lejos de la relación de pareja, sobre todo cuando eres mamá, te estás comparando siempre con otras mamás, siempre crees que lo haces mal, siempre crees que de alguna u otra forma, bueno, creces con mucha culpa, ¿no? Entonces, digo, evidentemente cada herida va teniendo su su repercusión. fantasmita ahí que necesitamos trabajar,
pero la realidad es que la herida, vamos a ponerlo como era el tema de la herida paterna, cómo puedo indagar, englobar todas estas heridas con o sea, con mi pareja, con esta herida de pareja, es pues justamente un poco como platicábamos, cuando mi papá no está presente porque no quiso o porque no pudo, y me hace generar algún tipo de estas heridas, pero sobre todo me hace sentir que para tener el amor de alguien más, tengo que sufrir, porque tengo que de hacer todo lo que esté en mis manos para que me volteen a ver, para que me den un abrazo, para que vayan a mi festival, para que me reconozcan, para que lo que sea. Tengo que hacer hasta lo imposible por brincarle enfrente de la cama y que me vea, aunque sea para decirme, quítate de enfrente de la tele, ¿no? Eh, Qué bárbaro. es un desgaste en el que aprendo que el otro me va a amar hasta que yo deje de amarme, ¿no? Así es. Mira que en esa área de humillación tú decías algo. Normalmente esa área de humillación también viene acompañada mucho del masoquismo, por ejemplo, ¿no? De lo que somos capaces de ese látigo y de ese soportar tanto precisamente porque fuimos tan ignorados en algún momento que a nivel de pareja se refleja en eso, en cómo buscamos comprar de alguna manera el amor, cómo nos volvemos esas personas tan complacientes y eso para que todos lo estén, quienes están conectados lo escuchen, cómo en la relación de pareja eso se refleja. Nos volvemos las personas complacientes, nos volvemos las personas que se disculpan por todo, no, disculpa si te hice sentir mal, disculpa si no me quedó rico el café esta vez, disculpa si llegué tarde. Una cosa, porque nos sentimos avergonzados de tanto. Exactamente. Y esa también, como decíamos hace ratito, con esta unión entre las heridas, porque luego a mí me dicen cuando doy mis talleres, ¿puedo tener un poquito de todas? Sí, claro que puedo tener un poquito de todas, no necesariamente tengo Bueno, las tenemos todas. una herida, eh, pero justamente eso también pasa mucho con la herida de abandono, ¿no? Me, es el famoso pégame pero no me dejes, ¿no? O sea, hay mucha dependencia en justificar que nos hacemos, o sea, la humillación con la del abandono, ¿no? Relaciones de pareja donde hay mucho maltrato físico o emocional, eh, necesitan comprarse la idea de que algo mal estuvo en ellas para que no tengan que dejar esa relación, para que no estén solas, para que no se enfrenten a lo que viene. Entonces, hay mucha relación de pareja donde hay mucho maltrato físico y emocional y me compro la idea de, pero es que yo lo provoqué, yo le grité, si venía cansado, si estaba borracho, cualquier situación. O ya si voy un paso más, estoy un poquito empoderada y lo dejo. Me voy a casa de mis papás, o meto una denuncia, o meto la demanda de divorcio. Al poquito tiempo que ya veo que mi día a día no estoy como unida a esta dependencia, y hay que acordarnos algo que me gustaría decirles, las mujeres que pueden estar escuchando esto, que les esté costando salir de una relación dependiente, no es el amor a esa persona. Esa persona no es lo que los tiene, es ese físico de esa persona. Es la necesidad de estar haciendo esta conexión con la herida, ¿no? Entonces, cuando a veces decimos, es que él era muy lindo y él es que él cambió, ¿no? Esta famosa idea de que por mí va a cambiar cuando vea que me mandó al hospital, o Cierto. cuando vea que ya me fui de la casa, o cuando vea cualquier otra situación, por mí va a cambiar. Es este sueño fantasioso de buscar ese amor incondicional, ¿no? Entonces, digo, creo que ya me fui un poco así, pero lo que quería decirles es que no nos hace depender la cuestión física, sino la necesidad de qué es lo que aprendemos a hacer por amar desde niña, y es de lo que más cuesta en una relación tóxica, como te decía al principio de todo este en vivo, que es de lo que más cuesta trabajo en terapia, porque no es solamente el eres rebelde, pero tengo otras virtudes. No solamente es el que floja, pero a lo mejor soy buena en matemáticas. O sea, no hay una compensación con nada, es una Todo el mal. necesidad absoluta desde que soy niña de dar por amor. Entonces,
no hay algo que lo compense, por así decirlo, más que tú misma, sanarte a ti misma y responsabilizarte. Entonces es lo que cuesta muchísimo trabajo, porque nunca tuve una balanza o algún equilibrio entre otras cosas, y por eso es tan fuerte, aunque como les decía, salir, demandar, o bueno, salir o irte a casa de tus Sí, papás o ser tener el alguna. divorcio, acabo regresando siempre, la mayoría de las veces con esta pareja o con esta relación dependiente, porque es lo que sé de amar, ¿no? No sé si aquí me explico. Totalmente. Vamos a asociarlo, vamos a hacer como una asociación, es como con la escuela, ¿no? Va uno a la preparatoria, creo que le dicen allá, Sí, presenta uno el examen, reprobó el examen y le toca volver a repetir. Esto pasa exactamente igual con la relación de pareja y con las heridas, ¿no? En la medida en que o yo me hago consciente y entiendo desde dónde estoy amando y entiendo desde dónde viene la carencia y desde dónde estoy eligiendo, o la vida, aunque no sea este personaje X, volverá a colocarme uno Y. A veces lo que cambia simplemente es el nombre, pero la herida es exactamente la misma la que yo estoy eligiendo. sí, y ¿sabes por qué me gusta tocar mucho este tema? Porque cuando somos mamás, algo que yo veo muchísimo con mis pacientes es que incrementa la dependencia, porque entonces ya no sé ser responsable en mi vida con los hijos, o qué va a pasar, o cómo voy a poder sola, o por qué les va a quitar a su papá, o muchas historias que nos metemos a la cabeza, y nos hacen como enrollarnos o enfrascarnos aún más en esta relación, porque como bien dices, no es que sea la persona X o Y, sino que en el proceso de enfrentarme y responsabilizarme, no estoy yendo a Disneyland y compré un boleto. Es un boleto que no es divertido, Para nada. duele, que te hace llorar, que te hace enfrentarte a muchas pantanos que ya no queríamos ver. Entonces, eso es lo que más cuesta de salir de una relación dependiente, digo, independientemente de sanar cualquier herida, Sí, porque como el camino también duele, y duele estar acá, pues mejor duele lo que ya conozco, ¿no? Porque muchas veces, pues no es tan sencillo este proceso de romper patrones dependientes, bueno, obviamente de heridas de la infancia que me hacen llevar a patrones dependientes. Entonces, pues si alguien nos está viendo ahorita o nos ve después, que no sientan que si se sienten tristes, más dolidas, con más inestabilidad, por lo menos el primer proceso de su tratamiento terapéutico, eh, crean que va a ser así, que se atrevan a visualizar más allá de lo que están viviendo en cualquier escenario. Puede ser la relación de pareja o herida de la infancia o herida en la maternidad, lo que sea, porque ese gran paso, aunque al principio te tambalee, valdrá la pena porque estarás conectada contigo misma, ¿no? Y yo creo que no hay mayor satisfacción en la vida que saber quién eres y no quién te dijeron que eres. así es. En el autoconocimiento está precisamente eso, el enriquecer la vida y en ganar como esa valía personal. En la medida en que uno se conoce, gana valía personal. Vamos a recapitular un poquito para las personas. ¿Sí? Hablábamos de las heridas de infancia. Estas heridas se generan entre los 0 y los 4 o 5 años Entre, promedio, entre los 0 y casi alrededor de los 7 años. hasta No, los 7 si años. los primeros 3 años no tenemos conciencia, vamos a ponerlo así, Okay. pero también se van guardando esta experiencia emocional. Y alrededor de los 7 años, que es como la etapa más crucial en la infancia, ¿no? Okay. Por eso, y aquí como un paréntesis, quienes nos vean que sean mamás, pueden ver en esta etapa de la vida que nuestros hijos cuando nos hablan por teléfono, casualmente estaban viendo la tele, pero cuando nos hablan por teléfono, vienen mamá y se nos ponen enfrente. O mamá, 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 o la mano, o no, o lloran casi, casi cuando llega hasta el propio papá porque no saben compartir. Entonces, algo que es bien importante en esta recapitulación es que nuestros niños van a hacer todo lo necesario para que en estos, vamos a ponerle 7 años, tienen todos sus vasitos de necesidades emocionales con las que se van a enfrentar a lo largo de su vida, en la adolescencia, en la vida adulta, y necesitan hacer todo lo imposible por llenar estos vasitos. Por eso cuando no reparamos como padres, nuestros hijos los van a rellenar con sus propias fantasías o con sus propias necesidades de justificar las historias de lo que está pasando en casa. Y es Okay. ahí cuando viene la turbulencia, porque estoy adulto y me doy cuenta que venía cargando, según yo, un vasito de mucho amor y el vasito No fue suficiente.
¿no? Sí. Entonces, bueno, nada más así como No, parte. no, importantísimo eso que tú estás diciendo, porque seguramente nos están escuchando mamitas que están empezando como ese proceso de acompañamiento de crianza y quieren hacerlo distinto. Yo creo que una de las cosas que todos los seres humanos queremos es hacerlo diferente, hacerlo cada vez mejor. No, no significa esto que lo hayan hecho mal, porque el mal es poner una etiqueta, no, es al contrario, como yo voy construyendo desde mi propia historia algo mucho mejor. Entonces, heridas de infancia, queridos amigos, entre los 0 a los 7 años, de los 0 al primer año, también para que la gente lo sepa y lo conozca, porque muchas veces las personas dicen, no, eso mientras que está el proceso de gestación, el bebé no siente absolutamente nada. Y resulta que sí siente, ¿verdad? ¿Cómo es ese primer momento, por ejemplo, con esas Justo, heridas? sí, justamente algo que no les platiqué, que bueno que lo tocas, es que la herida paterna, ¿ok? La mayoría de las veces se genera desde el vientre de nuestra madre. O sea, desde que estamos en el vientre de nuestra madre podemos generar esta lealtad con mamá y generar esta herida o esta ausencia de lo que mamá creyó de nuestro padre, ¿no? O sea, hablando específicamente de la herida paterna, cargamos emociones desde la etapa de gestación que no son nuestras, que sintió mamá por su pareja, no por Okay. nuestro padre. Algo que me gustaría decir, ya que estamos tocando esto de la gestación, de la relación como de mamá con papá, es que a veces cometemos muchos errores las mamás por hablarle a nuestros hijos de lo que no nos deja conectar con nuestras parejas. Esos Sí, son sus papás, pero son nuestras parejas. Son una visualización distinta, es el hombre de la mamá y el padre de los hijos, ¿no? Entonces, algo que es bien importante aquí como mamás y también como papás, que hablen bien siempre de la mamá, porque las heridas muchas veces se van generando por la lealtad. Si yo con mis hijas tengo muchísimo apego porque papá casi no está y lloro y les hablo pésimo del esposo y le digo, tu papá no le importamos, tu papá no quiso darnos dinero, tu papá llegó borracho de noche y no te vino a bañar. Muchas veces ni siquiera es una cuestión hacia los hijos, muchas veces es una mala relación de pareja, donde pues te sientes tú abandonada como mujer y no necesariamente los hijos lo tienen que sentir porque a lo mejor a las 3 de la mañana el bebé estaba dormido y le da igual si papá está en la cama o no está en la cama, pero la que se está muriendo, vamos a ponerle así, de celos sí, o de mamá. soledad, es la mujer. Entonces es bien importante que siempre sepamos que jerárquicamente para nuestros hijos, mamá y papá deben de estar en la misma línea para que podamos generar este triángulo perfecto donde el hijo pueda visualizar y amar a sus padres y sacar sus propios juicios el día de mañana, ¿no? Entonces, la etapa de gestación es una etapa bien importante porque mamá teniendo a bebé en el vientre y conectando todo, alimentándolo y pasándole emociones muy lindas, también pasamos emociones que no son del todo agradables y que Totalmente, no necesariamente le corresponden a nuestros bebés, ¿no? totalmente, totalmente. Yo rescato eso que tú acabas de decir y nuevamente le hago el énfasis. Las heridas muchas veces no solamente son las que los padres le causan a los hijos, sino son las heridas o las cargas que los papás, en medio de su dolor como pareja, le causan a sus hijos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, imaginémonos en la herida de traición. Uh-huh. La mamá que está viviendo la infidelidad porque su padre no está y entonces no tiene con quién más hablarlo sino con su hija. Entonces su hija a la edad de 5, 6 años, 7 años está grabando en su memoria, mi papá es terrible, sin embargo a mí no me ha traicionado, pero a mi mamá sí. ¿No? Por ejemplo, esa herida, cómo funciona? Esa herida de la traición, que pasa mucho en las infidelidades. Claro, y justamente te iba a poner ahí el ejemplo de que no es que, híjole, mi papá engañó a mi mamá, posiblemente en la etapa adulta lo pueda racionalizar así, pero en la infancia pueda llegar a decir los hombres traicionan. Y los hombres engloban al bombero, al taxista, a los papás o a quien sea. Entonces, Cualquiera. cuando los hombres traicionan, cuando los hombres fallan y hacen sufrir, pues no me importa desde qué rol estoy viviendo a ese hombre que es mi padre, automáticamente ya lo puse como vas a fallar y automáticamente también a mi pareja en algún momento lo puedo poner en ese panorama, ¿no? O sea, justo tengo una paciente que me decía, me enojaba con mi esposo, mi bebé tenía 8 meses, o no recuerdo bien ahorita, y cuando la arrullaba era mi único momento de desahogarme. Entonces le decía, tu papá me lastimó, tu papá me hizo, Wow.
papá me lastimó, pensando que la bebé era una bebé y no pasaba a mayores. Y a la fecha la bebé creo que tiene 7 años, 8 años, va a terapia porque no puede hacer conexión con su padre. Y el papá dice, pero ¿por qué? Si nunca he ¿Qué hecho nada, hice? ¿no? Ajá. Y después de platicar con la terapeuta infantil, hacer como un equipo de trabajo las tres y todo, ella sacó esto a relucir y nos damos cuenta que ahora hay que reparar eso y decirle, mi amor, perdóname, papá es un gran papá, mamá se enojó con su marido y no tienen mucho que ver. Digo, parece muy sencillo, pero es un trabajo para Total. poder deslindar a la hija de toda esa carga que nunca le correspondía, ¿no? Entonces, por eso es bien importante. Y algo que me encanta que dices, no es que antes lo hayan hecho mal, pero como también usamos mucho en constelaciones, es decir, denme permiso porque quiero hacerlo distinto. No sé si va a ser mejor o peor a la larga, no tengo idea qué va a pasar en unos años, pero quiero hacerlo diferente porque necesito de alguna forma poder conectar desde otro panorama con mis hijos o con mi pareja o con la gente que me rodea sin necesitar de tanto deber ser, ¿no? Permitiéndome validar las emociones, reparar, si le grité a mis hijos, yo me acuerdo que una vez platicando con unas personas me decían, es que le di una nalgada y después le pedí perdón. Y mi mamá me decía, es que ¿por qué le pides perdón? Los papás no piden perdón nunca. Y eso se me quedó a mí muy grabado porque los papás también nos equivocamos. También se vale en esta cuestión de reparar, decir, hoy no lo hice bien, hoy te lastimé, hoy ofendí, Wow. hoy te dije algo que no tenía que haberte dicho, ¿no? Y entonces todo eso va reparando de formar heridas emocionales con las que muchos de nuestra generación o arriba crecimos. Y hablo de nuestra generación para arriba porque le apuesto infinitamente a que nuestros niños hoy crezcan distinto, pero pues sí, o sea, justamente así. Totalmente. Con esa herida de la traición también pasa algo muy importante y creo que sería muy valioso, no sé si nos dejes saber, es de repente cuáles son los comportamientos que los adultos tienden a tener cuando tienen esa herida y no saben que la tienen. Yo escuchaba en algún momento, por ejemplo, que está el tema del control, ¿no? Sí, Como ese excesivo control, cómo se tienden a comportar. justamente a nivel de pareja son mujeres que necesitan tener el control absoluto de sus parejas, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Sóplame cuando llegues, ¿por qué no me mandas un Wow. mensajito? ¿No? O sea, realmente se vuelven a veces hasta madres de las parejas, vamos a ponerlo así, o sea, pídeme permiso, no me avisas dónde estás. Es un control inmenso porque se tiene un miedo es como si tuviera que estar buscando siempre ¿Qué hay detrás? cuándo te voy a cachar Ajá, porque, para que me traiciones. cierto. Porque como volvíamos a la herida de abandono, ¿cómo tú no me vas a traicionar? Y cómo mis papás generaron esto en mí, ¿no? O sea, obviamente todo a nivel inconsciente. Entonces es como si trabajara todos los días, como si fuera del FBI, en cacharle algo a mi pareja para poderle decir, ¿ves cómo yo no estaba mal? ¿Ves que todo lo que hago es porque tú me traicionas? Porque yo sabía que tú me ibas... Y esto puede ser una realidad o puede ser un mensaje con una amiga que realmente es una amiga o puede ser cualquier situación, pero la interpretación que le demos siempre va a ser en connotación de A la traición. traición. Evidentemente sí son personas muy, muy posesivas de las parejas, ¿no? Ujú. Eso es bien interesante lo que tú acabas de decir. Suena chistoso, pero así funciona, ¿no? A nivel de las parejas que tienen, porque esto aplica para hombres y para mujeres que tienen esa herida de la traición, es la búsqueda incesable e incansable por encontrar eso que les dé la justificación a, ¿te das cuenta? Que tú me mientes, que tú me traicionas, que detrás de todo lo que tú haces hay algo que me va a poner. Esto es bien interesante porque creo que entre otras cosas le da a la gente la oportunidad y ojalá sí estén todos allá tomando apuntes de escribir cuáles son esos comportamientos, porque recuerden, y lo decía Fer hace un momento, todo parte de la responsabilidad. Y esa responsabilidad parte del autoobservarme, cuáles son mis conductas, cuáles son mis pensamientos, cuál es mi sentir, por ejemplo, en este caso que estamos abordando en la relación de pareja, desde donde yo estoy conectando. Había una última, Fer, para que no se nos escape, que es la herida de la injusticia. Ajá. Esa herida, ¿cómo Eso funciona? eso también viene mucho desde cuando me ponías el ejemplo de los hermanos, también pasa mucho, ¿no? Eh, Okay. niños que crecen, que escuchamos, no sé, las mamás que nos estén escuchando ahorita, él no es justo,
El no es justo es la palabra clave que tienen aquí los niños, porque literalmente es la única defensa que tienen para ser escuchados, ¿no? Como que no se les puede dar este micrófono para poder decir quién pudo haber hecho, no sé, el tiradero en el cuarto, quién pudo, quién pudo haber hecho las cosas bien o mal, pero papá o mamá a veces se lo dan. Esta herida, no estoy diciendo en su totalidad, pero muchos hijos primeros, ¿ok? Son quienes más la viven, Cargar. porque o sea, se vuelven mayores, muy chiquitos, se les trata como adultitos la mayoría de las veces, terminan una infancia a muy corta edad porque a veces se vuelven las mamás o los papás de sus hermanitos, porque no se les escucha desde la necesidad, sino de lo que papá o mamá, pues, aunque suene feo, les sirve para que les puedan apoyar en la dinámica familiar, ¿no? Entonces a mí me funciona y me sirve que mi hijo grande crezca rápido, sea responsable, no pelee, no grite, para que ya no sea como una tarea extra en la casa porque estoy cuidando al bebé, porque tengo que hacer otras cosas, y entonces él ya necesito que entienda rapidito que así son las cosas, ¿no? Normalmente son progenitos, o sea, papás que se vuelven fríos con este hijo, de alguna forma rígidos, precisamente no les dan margen de error, no les dan chance de equivocarse. Eh, por lo mismo llevan una educación muy rígida, ¿no? Entonces, pues crecen con el no es justo. No es justo que mi hermano, que puede ser un año más chico que yo, lo estén abrazando porque hace un berrinche y a mí no se me permita. No es justo que a mi hermanito lo dejan pasarse a la cama porque es el chiquito, aunque nos llevemos meses o poquito tiempo, Sí, y a mí no porque ya soy grande, o no es justo porque yo ser el niño, ya tengo que estar en mi cuarto y mi hermanita siempre está en los brazos de mamá, o no sé, cada dinámica familiar va cambiando, ¿no? Pero parte desde esto. Entonces, algo que es importante aquí cuando somos adultos es trabajar pues la rigidez emocional. Somos personas que de algún momento, ¿no? O son personas de muy algún rico. momento son muy rígidas, no hay permiso a equivocarse, son mamás que a veces no permiten mucho a los niños usar su opinión mientras no se sanen, ¿no? Porque no pueden tolerar que el bebé o el niño haga un berrinche o se vista de pantalón verde y blusa morada o que esté sucio o que se equivoque, porque lejos de no querer hacerlo es que no pueden, porque nunca se les enseñó la frustración, la tolerancia, ¿no? Entonces, siempre era como acatar reglas y punto. Entonces, pues cuando somos adultos, es Estamos importante, en pareja. ¿sí? Trabajar la rigidez la rigidez mental, saber que mi pareja a veces me va a decir llego a las 8 y llegó 8:40 y no porque esté pasando algo, sino porque es un ser humano que se estaba divirtiendo, había tráfico, había algo, o sea, ¿se me explico? O sea, y se usa mucho en pareja, como de no es justo yo aquí despierta esperándote y Sí, haciendo, y la pareja es como de, pero duérmete, ¿no? Y entonces no es justo porque ya empiezo a usar millones de pretextos, ¿no? La seguridad, las cosas, tu bebé aquí llorando y tú, no es justo, estas madres totalmente abnegadas, vamos a ponerlo cuando están en pareja, de sí, no es justo yo aquí en la casa y el otro en una cena. Pues sí, sí es justo, o sea, el bebé te necesita, él salió y ya tendrás tiempo, ¿no? O sea, no hay, todo es como si fuera hacia lo negativo porque lo vivo así, porque lo cierto. vivo desde el dolor, desde la injusticia de que uno sea más feliz que yo, por así Totalmente, aparente, totalmente. ¿no? Sumado a algo que tú acabas de decir, y tú me dirás si eso también funciona en la relación de pareja, esa rigidez emocional o puede ser muy estricta, o sea, estando en relación de pareja, o esa rigidez se puede convertir en, soy una persona tan fría que más bien me abstengo de estar con alguien porque me parecerá injusto si me traiciona, si me humilla, si me abandona. También puede llegar a pasar eso, que me restrinja de estar en pareja. Pues puede ser que no decida vivir en una relación de pareja porque prefiero no sentir a lo mejor el dolor, pero yo sí lo pondría más en otras heridas. Lo Uf, pondría a lo mejor en la herida de abandono, en la herida de humillación, digo, obviamente en todas, pero no la haría característica únicamente de esta herida, pues. fantástico.
Pues Fer, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Seguramente hay mucha tela por cortar, como dicen aquí en mi país, hay mucho tema por ahondar, pero queridos amigos, esperamos que esta información para todos sea de gran valor. Es la oportunidad de ir sanando las relaciones de pareja, que entre otras cosas abordamos tanto relaciones de pareja como también un poquito de tema de crianza que es algo elemental y que comúnmente las relaciones de pareja para quienes, por ejemplo, son mamás primerizas, impacta grandemente su relación de pareja. Eso está clarísimo. Ahí también, ese es otro tema que podemos llegar incluso a tocar porque es algo bien, bien importante. Recuerden ustedes que en la medida que sanan sus heridas, sanan sus relaciones. Fer, infinitas gracias por este espacio y espero, por supuesto, volver a conversar contigo muy pronto. Me encanta estar aquí y definitivamente tendremos que tocar el tema de las expectativas en el rol de padre. Así que nos vemos por aquí pronto. Me encantó de verdad. Mil gracias por esta invitación. A ti muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por conectarse. Yo los invito a que me acompañen en mis redes sociales, My Argüello Coach. Mi canal de YouTube apenas está creciendo, es todo un bebé, así que los invito a que se suscriban. Allí también vamos a tener información de gran valor. Los lunes van a recibir información que complementan estos temas. A todos muchas gracias. Dios los bendiga. Luego nos vemos.